los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10, por favor. Primer libro de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre nuestro, bienaventurados somos al leer tu palabra, bienaventurados somos al escuchar tu palabra, y bienaventurados somos si guardamos, si somos hacedores de tu palabra en esta noche. Humildemente, Padre, nos humillamos bajo su poderosa mano, reconociendo de verdad que somos vasos de barro, polvo de la tierra y cenizas en tu presencia bendita. Padre mío, en esta noche
queremos darte honra y darte gloria y exaltación a tu nombre. Y que tu palabra sea exaltada sobre todas las cosas. Que tu palabra pueda correr y pueda ser glorificada en aquellos que la vamos a recibir en esta noche. Ayúdanos a tener un buen corazón. Ayúdanos a recibir este mensaje no como una palabra de un hombre, sino como una palabra tuya que viene de tu corazón, como el soplo tuyo, Padre, en nuestras vidas. Ilumínanos con el Espíritu Santo, Padre. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo en Tesalónica es una de las iglesias más joven, más nuevas que existen o existieron en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió Primera Tesalonicenses, la iglesia de Cristo tiene que haber tenido unos 7, 8 meses de existencia, no más. Es una iglesia totalmente nueva. Y el relato que tenemos en Hechos capítulo 17 nos dice Lucas que esta iglesia, cuando recibió la palabra de Dios, según el capítulo 1, versículo 6, viene en el 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y aquí viene, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esta iglesia nuevecita recibió el evangelio en medio de una gran tribulación. Comenzaron a ser perseguidos, odiados, aborrecidos, la iglesia joven de Tesalónica. Pero así como recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, también, esto es importante, en el capítulo 2, versículo 13, dice algo también, en el 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero también recibieron la palabra de Dios no como una palabra de hombre, sino que la recibieron. Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando, Dios nos está corrigiendo, Dios está hablando a nuestros corazones. Y esa palabra estaba actuando poderosamente en ellos. Y esta iglesia, según el capítulo 1, versículo 7, miren, 1:7, esta iglesia dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Siendo una iglesia de Cristo tan joven, esta iglesia llegó a ser modelo, una iglesia ejemplar para toda Grecia y Acaya.
Por eso tenemos en esta noche Tesalonicenses, la iglesia de Cristo, la iglesia ejemplar, la iglesia modelo. No era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia ejemplar, porque iglesias de Cristo perfecta no la vamos a encontrar. Amén. Porque no existen iglesias perfectas, humanamente hablando. Ahora, por casualidad, si llegara a existir una iglesia perfecta aquí en Dallas, yo le ruego que usted no asista a esa iglesia ni se haga miembro de esa iglesia, porque la va a echar a perder. Porque la va a descomponer usted. No hay iglesias perfectas, pero sí existen iglesias ejemplares. No hay matrimonios perfectos, pero sí podemos tener matrimonios ejemplares. No hay familias perfectas, pero sí podemos tener familias que sean ejemplo para los demás. Amén. Uno podría preguntarse en esta noche, ¿cuáles son las evidencias de una iglesia ejemplar? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia en la que Dios está actuando, Dios se está moviendo poderosamente en esa congregación? ¿Cómo puedo saber yo cuáles son las evidencias de conocer de que el Espíritu de Dios está actuando en mi vida y está actuando en tu vida poderosamente? ¿Cómo poder saber si Dios está obrando, trabajando y actuando poderosamente en tu vida y en mi vida? ¿Cómo saberlo eso? Bueno, el pasaje de esta noche nos va a mostrar cómo Dios actuaba, trabajaba en esta iglesia ejemplar. Una iglesia nueva, pero ejemplar. Dice el versículo 1, estos son los tres que establecieron la iglesia: Pablo, Silvano y Timoteo. Y debo mencionar a estos tres, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas. Es Silas. ¿Por qué los menciono? Porque la práctica apostólica, al menos la práctica de Pablo, es siempre estar trabajando con un equipo de evangelistas, con un equipo de misioneros. Pablo creía en el trabajo en equipo congregacional. En Hechos capítulo 20, versículo 4, hay un grupo que está acompañando a Pablo hasta Troas, donde partieron el pan. Un grupo de 7 hermanos, por lo menos. Y es importante para nosotros, si queremos ser una iglesia ejemplar, queremos ser una familia ejemplar, es importante que podamos trabajar en equipo, como familia, en equipo como congregación. Recuerden lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba trabajando solo y el suegro Jetro le dijo: ¿qué estás haciendo? No está bien lo que tú estás haciendo, porque vas a desmayar tú y vas a hacer desmayar a todo el pueblo. Y Moisés escuchó la voz de su suegro. Bueno, hasta Jesucristo tenía su propio equipo de misioneros. Entonces me gusta cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo. Siempre Pablo presentándose con su equipo de trabajo. Y Timoteo trabajaba igual que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 16. Recibirle porque él trabaja o hace el trabajo igual que yo, dice Pablo. Un equipo
donde no hay competencias, donde no hay rivalidades, donde no hay celos, donde no hay envidia, sino un equipo que trabaja en función del cuerpo de Cristo. No es lo que es mejor para el equipo, que es lo mejor para la iglesia de Cristo. Así trabajaba Pablo. Versículo 1. Lo otro interesante es que dice, escuche bien, miren, dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante, ¿saben por qué? Porque si usted lee 1 de Corintios, 2 de Corintios, Colosenses, Galacia, Efesios, Pablo nunca se presenta así. La iglesia de Cristo en Corintio, la iglesia de Dios en Colosa, la iglesia de Dios en Efeso, los santos y fieles. Pero Pablo nunca usa en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No lo usa, solamente aquí. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mire la segunda carta, capítulo 1. La segunda carta de Tesalonicenses 1:1. Insiste Pablo en eso. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. También se presenta así la segunda carta. Esta segunda carta se escribió 3 meses después que la primera carta. Miren el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Capítulo 3, disculpen. Yo quiero mostrarles algo con esto. Algo que a mí me interesó mucho y lo comparto. Luego en el capítulo 3, verso 11, Pablo menciona 2 sujetos. Menciona al Padre y menciona a su Hijo Jesucristo. Pero estos 2 sujetos se convierten en un solo sujeto, en un singular. Miren, 3:11. Léalo bien conmigo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las 2 personas de la deidad. ¿Cierto? Mira el singular ahora. Dirija. Singular. ¿Cómo tenía que haber dicho? Dirigen. No, dirijan. El Padre y Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué es así? Y de hecho, en la segunda carta, Pablo cambia los roles. Siempre en Dios Padre y Señor Jesucristo. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y ahora va a cambiar el rol. Mira la segunda carta. Capítulo 2, verso 16. 2:16. Mira cómo cambian los roles. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y mira cómo cambiaron los roles. Ahora primero Jesucristo y después Dios el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así aquí y no en Colosa, no en Efesios, no en Galacia, no en Corintio, no en Creta? ¿Por qué aquí así? Volvamos al capítulo 1. Yo estoy de acuerdo. Pablo habla de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre dirigiendo mi vida, el Hijo dirigiendo mi vida. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, chiquillas, chiquillos? Es por el pasado de los tesalonicenses. Mira el 1:9. 1:9. Mira el pasado de ellos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos. Es por eso. Porque eran idólatras, porque eran paganos, porque adoraban a muchos dioses. Y ahora en su nueva vida en Cristo, ellos están sirviendo al único Dios verdadero, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es por eso. Ahora su única adoración, su único amor, su única adoración, su única alabanza es Dios Padre y el Señor Jesucristo, que son uno. Ellos se están dirigiendo a la iglesia, ellos están actuando en la iglesia, ellos están trabajando en la iglesia tesalonicenses. Ya abandonaron los ídolos, ahora sirven al Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entendió eso, no? Capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y aquí está mi punto ahora. En Dios y en el Señor Jesucristo. La frase en Dios y en el Señor Jesucristo indica que esta iglesia de Cristo en Tesalónica, su fe estaba cimentada, arraigada, como un ancla, como un fundamento, como un cimiento en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por eso ellos están siendo atribulados, están siendo perseguidos, están siendo odiados, pero nadie los mueve. Porque están en el Dios Padre, están en el Señor Jesucristo. Ellos son su ancla, su cimiento, su fortaleza. Ellos están arraigados en ellos. Aunque vengan lluvias, vientos y golpeen contra ellos, no van a caer, porque ellos tienen su fe fundada en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En serio. Por eso es importante. ¿Qué te parece? Versículo 2. Avancemos. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cada vez que Pablo ora a Dios, hace memoria de ellos. Recuerda el rostro de ellos. Recuerden que Pablo estuvo 21 días en Tesalónica solamente 21 días. Y Pablo oraba y los recordaba a ellos cada vez que oraba. Y miren el versículo 3. Miren el verso 3, por favor. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, nos acordamos de la obra de vuestra fe, nos acordamos del trabajo de vuestro amor y nos acordamos de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos de ustedes. ¿Cómo sé que Dios está actuando en esta iglesia modelo? ¿Cómo luce, cómo se ve una iglesia de Cristo que es modelo? ¿Cómo se ve cuando el Espíritu Santo, cuando el Padre, cuando Jesucristo están moviéndose y están trabajando en una congregación, en la vida de un cristiano, en la vida de una cristiana? ¿Cómo se ve? Miren el 3 de nuevo. 1. La obra de vuestra fe. El trabajo de amor y la constancia y la esperanza. Miren las 3 virtudes: fe, amor y esperanza en esta iglesia nueva. La fe de ellos, el amor de ellos y la esperanza de ellos. Así se ve
cuando Dios está trabajando en tu vida, florece la fe en tu vida, florece el amor en tu vida, florece la esperanza en Cristo en tu vida. 3 virtudes. Por eso se le llama iglesia ejemplar, por la fe que ellos tienen, por la esperanza que ellos tienen y por el amor que ellos tienen. Pero no es una fe muerta la que tienen ellos, porque si fuese así, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No, la fe de ellos es una fe viva, es una fe correcta, es una fe que le agrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3. La obra de vuestra fe. La obra. Fueron salvados por gracia, pero Dios los creó para buenas obras. Era una iglesia de Cristo celosa de buenas obras, que se dedicaba a hacer obras, que se ocupaba en buenas obras. Era una iglesia que hacía obras, no importa si estaban atribulados, si estaban siendo perseguidos, si estaban siendo odiados, no importa. Ellos se dedicaban a hacer obras que glorificaban el nombre de Dios. Así se ve cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios está trabajando en tu vida. ¿Cómo se ve? Por las obras que haces. Porque no te cansas de hacer el bien, no te cansas de servir, no te cansas de ayudar. Es por las obras en tu vida. Así se ve. Así es una iglesia ejemplar. Mira el 2. Y del trabajo de vuestro amor. La palabra para trabajo tiene que ver con un fuerte cansancio. Trabajo que duelen las piernas, duelen los brazos. Se tiene que ver con un arduo trabajo. Un trabajo sacrificado. Un trabajo, según la carta, un trabajo de día y de noche, según la carta. Trabajaban hasta agotarse, trabajaban hasta no poder más trabajar en la obra de Dios. Y por si acaso, también tenían trabajo como usted y como yo. También tenían sus negocios como usted y como yo. También tenían que levantarse temprano como usted y como yo y trabajar todo el día. Pero ellos también trabajaban en el reino de Cristo, en la iglesia de Cristo, en la obra de Dios. Hasta cansarse. Un trabajo que producía sudor en ellos, transpiración en ellos. ¿Y por qué trabajaban tanto? ¿Cuál era el motor que los impulsaba a trabajar? Versículo 3. El trabajo de vuestro amor. Claro, ellos amaban a Cristo, pero amaban también a los hermanos, amaban también a la congregación, amaban también a la iglesia. Y porque amaban a la iglesia, ellos trabajaban por la iglesia. Servían a la iglesia, colaboraban con la iglesia. Un trabajo de amor, hermanos míos. Obras de fe, trabajo de amor. Es interesante porque en Houston, un evangelista le dijo a unos hermanos, vamos a evangelizar por ahí, vamos a trabajar por ahí. Los hermanos le respondieron al predicador y al evangelista, hágalo usted, a usted le están pagando. Así piensan en Estados Unidos, que el predicador tiene que hacerlo solo.
¿Y usted? ¿Y usted? Según la carta, el trabajo es de todo, porque en la iglesia hay ociosos, hay débiles, hay de poco ánimo. Y los miembros tienen que ayudar a sus ancianos a realizar el trabajo de Dios. Porque es un trabajo en equipo, no es un trabajo de unos solamente. Tercero, versículo 3. Y vuestra firmeza, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en tribulación, estaban siendo perseguidos, estaban siendo odiados, según la carta, pero ellos se mantenían firmes, se mantenían perseverando, se mantenían resistiendo las pruebas de fuego, soportaban las pruebas porque tenían puesta su esperanza, en la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban, según la carta, estar vivos para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Pablo dice en el capítulo 4, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba estar vivo para eso. Así lo dice Pablo. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Ellos tenían tanta esperanza que pensaron estar vivos cuando Cristo arrebatara a su iglesia. Esa era la esperanza de ellos. Mira el versículo 10. Mira cómo lo dice. 1:10. ¿Qué dice el 1:10? Y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí están. Ellos estaban esperando a Cristo. Ellos estaban esperando a Cristo. Esa era una iglesia que se saludaba Maranata, Cristo viene. Ven, Señor Jesús, pronto. Ellos esperaban a Cristo por la esperanza que tenían. ¿Cómo saber que Dios está trabajando, obrando y actuando en esta congregación o en tu congregación o en tu vida o en mi vida? Aquí están las evidencias. Obras de fe, trabajo de amor y perseverando y estando firme en la esperanza del Señor Jesucristo. Esas son las evidencias de que Dios está trabajando en tu vida. Por la obra que tú haces, por el trabajo que usted hace y porque se mantiene firme esperando ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos en la segunda venida de Cristo. Eso. Por eso se le llama una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Amén, hermanito. ¿Tan contento? Versículo 4. Pablo dice, Silvano dice, Timoteo dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Dios decidió salvarlos a ellos cuando envió a Jesucristo a esa cruz. Pero Pablo también sabe que los tesalonicenses son los elegidos de Dios, los predestinados por Dios, los seleccionados de Dios, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección.
¿Cómo Pablo, cómo Timoteo, cómo Silas se dan cuenta que los tesalonicenses son los escogidos de Dios, son el especial tesoro de Dios, son el real sacerdocio de Dios? ¿Cómo Pablo se da cuenta? Por la obra de vuestra fe, por el trabajo de amor y por la esperanza, por la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Pablo dice, no hay duda que ustedes son los escogidos de Dios por la fe, por el amor que tienen y por la esperanza que tienen, por la obra que hacen, por el trabajo que realizan, porque se mantienen firmes en la esperanza de Cristo. No hay duda de que ustedes son los escogidos de Dios, los seleccionados de Dios. Pues conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pablo se da cuenta de eso. Esa es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Esa es una evidencia de que usted es un escogido de Dios. No es por el bautismo que hizo. Y doy gracias a Dios si se ha bautizado y ha nacido de nuevo. Pero ese bautismo cuando alguien nace de nuevo, esto trae fruto, trae evidencias. Hay evidencias de un nuevo nacimiento. No es que me bauticé hace 10 años, ya no importa eso. Hay evidencias de una nueva criatura. La obra de tu fe, el trabajo de tu amor y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Esas son evidencias de que usted y yo hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura. Son evidencias palpables esas. De que usted y yo somos los escogidos de Dios. Son evidencias, vamos a ver después al final, de que realmente soy un convertido a Cristo. Un convertido a Dios. Versículo 9 dice eso. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas que me gustan. Dice, y en plena certidumbre. ¿Dice así? Plena certidumbre, plena certeza, plena convicción. Yo tendría que preguntarle al texto si esa plena certidumbre, esa plena certeza, esa plena convicción es de Pablo, Silas y Timoteo cuando predicaron. Porque cuando llegan a Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, ellos predicaron con certeza, predicaron con seguridad, predicaron con convicción, predicaron con pasión, predicaron con poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenció a los ídolos, a los idólatras de los tesalonicenses. Pero ellos predicaron con convicción, con seguridad, con certeza de que lo que estaban predicando era realmente la palabra de Dios, el soplo de Dios. Porque así se predica el mensaje de Dios. Con certeza, con seguridad, con convicción. Y dos, los tesalonicenses, cuando reciben la palabra, también la reciben con certeza, con seguridad, con convicción. Porque ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como una palabra que viene directamente de Dios. Ellos dijeron, Dios nos está hablando. Dios está tocando nuestros corazones. La certeza del que predica y la seguridad del que escucha la predicación. Son importantes. Son muy importantes.
Amén, hermanitos. Lo otro que me llama la atención, verso 5. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre. Y aquí viene, anote esto. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Anote esto, porque ya estamos en la letra A del sermón de esta noche. Ya estamos entrando a la letra A. Son dos letras, A y B solamente. Esta es la A. Uno podría preguntarse, en serio, ¿por qué los tesalonicenses llegaron a ser ejemplo a toda Grecia? ¿Por qué los tesalonicenses hacían obras de fe, trabajo de amor y esperaban ser arrebatados en la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? ¿De quiénes aprendieron estos nuevos cristianos a hacer obras de fe, a hacer trabajos de amor y a esperar a Cristo? ¿De quiénes aprendieron? ¿Quiénes fueron sus mentores? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron sus evangelistas? ¿Quiénes fueron sus predicadores? Y esto es sumamente importante. Sumamente importante. Claro, Pablo, Silas y Timoteo. El ejemplo que los 3 evangelistas le dieron a esta iglesia. Mira, es interesante. Cuando ellos llegan a Tesalónica, ¿cómo ellos trataron a los tesalonicenses? Recuerden que ellos eran idólatras, eran paganos. Miren, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, por favor. Versículo 8. 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Se dio cuenta? Estos 3 predicadores trataron con ternura, con cariño, con afecto y con amor a esta nueva iglesia. Ustedes han llegado a ser muy queridos. Los tratamos con ternura a ustedes. Los tratamos con amor a ustedes. De hecho, Pablo dice, los amamos tanto a ustedes que no solamente estábamos dispuestos a entregarles el Evangelio. Y esto es lo que tienen que aprender, Diego, si vas a ser un predicador y un ministro de la palabra. Y esto es lo que tienen que aprender los ministros competentes del nuevo pacto. Chiquillos, en serio, no es suficiente entregar el Evangelio. No es suficiente entregar una palabra de Dios. Hay que entregar algo más a las personas que estamos predicándoles. Pablo dice, hemos querido entregarles no solamente el Evangelio, estábamos dispuestos a entregarles nuestra propia vida a ustedes, porque los queremos, porque los amamos. Voy a abrir un paréntesis. Un paréntesis. Cuando Pablo llega a Atenas, y habló del Dios no conocido, en él vivimos, movemos y existimos y somos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cuando Pablo llega a Tesalónica,
Cuando Pablo llega a Tesalónica, según el registro de Hechos 17, ¿usted cree que Pablo llegó a Tesalónica criticando la idolatría de los tesalonicenses? ¿Ustedes adoran a los demonios? No. Es que no se llega a un lugar a criticar a las personas. No se llega a una familia a criticar sus creencias. Uno llega a predicar el Evangelio de Jesucristo. Uno llega a predicar la palabra de Dios. Es interesante eso. ¿Por qué digo esto? En El Salvador, un predicador, le dije, ¿cómo te está yendo? No me va bien en la evangelización. Y después descubrí por qué. Porque a cada hogar que entraba en Santa Clara, hablaba de los demonios que estaban en las paredes, las imágenes. Nadie lo quiere ahora, nadie lo ama ahora, nadie quiere hablar con él ahora. Es que eso no se hace. Es como le dije allá en la Luis, en Tulsa, Oklahoma, yo veo poco YouTube, muy poco veo. Pero me di cuenta en un año que, especialmente en México, se dedican todo noviembre y todo diciembre para hablar contra la Navidad. ¿Quién quiere convertirse a Cristo si lo está criticando 2 meses? ¿Quién quiere acercarse a la iglesia? ¿Quién quiere acercarse a Dios así? Nadie va a acercarse a Dios, nadie va a acercarse a Cristo. Los Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica y lo que les impactó a los tesalonicenses, les impactó el Evangelio, les impactó la palabra de Dios, les impactó la manifestación del Espíritu Santo, pero lo más que les impactó a los tesalonicenses, ¿saben qué fue? El cariño de los evangelistas, el amor de ellos, la ternura de ellos, el afecto de ellos. Los tratamos con ternura, los tratamos con cariño, los tratamos, y vosotros sabéis que fue así. Es distinto. Es distinto, hermano. Yo siempre lo digo, Oscar, siempre lo digo. Yo fui metodista pentecostal. Y gracias a Dios que el misionero que me evangelizó a mí, nunca me criticó si hablé lengua o profeticé, o adoraba con música instrumental, o daba los diezmos todos los meses. Nunca lo hizo. Él me amó, se hizo mi amigo, fue cariñoso conmigo, me abrió la Biblia y me enseñó. Me enseñó con amor y con ternura. Nunca, en todos los años que me evangelizó, nunca me criticó a mí. Nunca lo hizo. Es interesante esto. Por eso a las mujeres de Asia, en 1 de Pedro 3, versículo 1, se les dice que ganen a su esposo sin palabras, por la conducta. ¿Se acuerdan eso? ¿Saben por qué Pedro dice eso? Porque los maridos eran incrédulos y adoraban y eran idólatras, ignorantes y estaban en la oscuridad. Y las mujeres coherederas de la gracia trataban a sus maridos de ignorantes, de paganos, de idólatras. Pedro mejor les dice, guarden silencio. Ganan a sus maridos por la conducta. Una conducta afable, una conducta pura y santa. Versículo 10, 2:10. Escuche bien. Vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué cosa Dios es testigo?
Y ellos son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente, dígalo, nos comportamos con vosotros. Ustedes saben, y Dios es testigo, cómo nos comportamos entre ustedes. El ejemplo que les dimos ejemplo de amor, ejemplo de misericordia, ejemplo de bondad, ejemplo de trabajo, ejemplo de obras, de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo de día y de noche. Ustedes son testigos cómo nos comportamos entre ustedes. Mira el capítulo 4, verso 1, 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducidos a agradar a Dios, así abundéis más amor. ¿Aprendiste de quién? Es decir, que ellos llegan a Tesalónica, van a la sinagoga, abren las escrituras. Lo que les impactó a los tesalonicenses fue el ejemplo de los predicadores. Eso le impactó a ellos. Les impactó. Entonces, si Tesalónica es una iglesia ejemplar, es porque sus predicadores fueron ejemplares y les enseñaron. Si tú quieres saber cómo está determinada congregación, ¿quieres saber? Mira a sus predicadores nomás. Así como son los predicadores, así es la iglesia. Si quieres saber cómo está esa familia, mira a sus padres. Los hijos son como los papás. Es que los predicadores, los ancianos, son el reflejo del estado de la congregación. Son el reflejo. Siguen el ejemplo de ellos. Entonces, si hay obras de fe y trabajo de amor, es porque eso vieron en Pablo, vieron en Timoteo y vieron en Silas. Están siguiendo el ejemplo de ellos. Si usted puede enseñar mucho. Un predicador allá en Chile predicó Isaías 6 y llamó a la iglesia a que cuando Dios lo llama, la iglesia tiene que decir, heme aquí. Le dijimos que fuera a evangelizar un lugar. No tenía tiempo. Predicadores que son solamente así, bla, 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 bla. Bla. Vaya a evangelizar allá, tampoco. ¿Y cómo acabas de predicar, heme aquí, heme aquí? Y cuando Dios te quiere ocuparte, cuando Dios quiere usarte, no tienes tiempo para Él. Bla, 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 bla. La iglesia observa eso. Los hijos observan eso. La esposa observa eso. Observan. Observan cuando los padres le enseñamos a nuestros hijos a no mentir. Y te ven mintiendo. Y te ven mintiendo. La iglesia ejemplar de Tesalónica llegó a ser ejemplar porque vieron la conducta de sus predicadores. Tiernos, bondadosos, misericordiosos, queridos. Entonces la iglesia tesalonicense es el reflejo de las personas que establecieron esa iglesia. ¿Qué le parece? Capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6, por favor. En otras palabras,
el primer estudio bíblico de ellos, el primer sermón de ellos, fue su conducta, fue su ejemplo, fue su primer sermón. Y Pablo dice, y vosotros lo sabéis, y Dios también lo sabe, cómo nos comportamos entre ustedes, cómo fuimos entre vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Voy a leerlo como se lee. Voy a leer del versículo 5 al final. Mira el versículo 5 al final. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y, que es una continuación, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. ¿Le parece algo raro el versículo 6, Diego? ¿Te parece algo raro el versículo 6? Nosotros diríamos, ustedes llegaron a ser imitadores del Señor Jesús y después de nosotros. Pablo dice, no, ustedes llegaron a ser imitadores primero de nosotros y después del Señor Jesús. ¿Qué te parece? Ustedes nos imitaron a nosotros y del Señor Jesús. Imitadores nuestros, siguieron nuestro ejemplo y del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este orden? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. ¿Por qué tenemos este orden? ¿Por qué existe este orden? ¿Saben por qué existe? Porque si los apóstoles, los misioneros, si hablan del amor, si hablan de humildad, si hablan de compasión, si hablan de perdón, ellos no ven a Cristo. Ellos no ven a Dios. Pero te ven a ti, pero te ven a ti. Pero te ven a ti, pero me ven a mí. Tú puedes hablar del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Puedes hablar de la humildad de Cristo, de la mansedumbre de Cristo. Amén. Pero el que te está escuchando te está mirando a ti. Si tú eres humilde, si tú eres misericordioso, si tú eres perdonador, si tú eres manso, si tú eres paciente. Porque yo no veo a Jesús, te estoy viendo a ti, que tú me estás enseñando a mí. ¿Se entiende lo que digo? Ellos te ven a ti, te observan a ti, te evalúan a ti. Usted, papito, me habla mucho del amor, pero usted no puede ver a su hermana. Usted me habla mucho de la humildad, papá, pero siempre es orgulloso, no le cuesta perdonar. Entonces los tesalonicenses vieron en los evangelistas, ¿a quién vieron? Ellos vieron a Cristo, vieron la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la pasión de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Dios, pero lo vieron en ellos. En ellos lo vieron. Mira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Segunda de Tesalónica 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis. Wow. Mira el versículo 9. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que les dimos ejemplo en este contexto de trabajar de día y de noche con sus propias manos. Les dimos ejemplo de cómo se trabaja, de cómo se gana la vida. En la carta le hemos dado ejemplo de amor, de misericordia, de bondad, de perdón, para que ustedes nos imiten a nosotros. Para que nos imiten a nosotros. Discipulado es imitar a otros, seguir el ejemplo de otros, seguir las huellas de otros. Pablo decía,
sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Mire Filipenses capítulo 3. Esto es discipulado. Eso discipulado no es solo, chiquillas, abra su Biblia en Mateo 24. Hasta la próxima semana, Dios te bendiga. ¿Qué es eso? Filipenses 3, versículo 17, Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y observen, miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Observen a aquellos que siguen nuestro ejemplo, para que los imiten a ellos. Mira el capítulo 4, verso 9 de Filipenses. 4:9. Lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en mí, díganos. Esto hacer. Lo que ustedes recibieron, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes vieron en mí, lo que ustedes escucharon de mí, esto hacer. Eso los papás se lo dicen a sus hijos. Los abuelos a los nietos. Eso es discipulado. No somos perfectos, pero sí podemos ser ejemplo. En conducta, en fe, en pureza. Podemos ser ejemplo. No perfecto, jamás, pero sí podemos ser ejemplo a los demás. Volvamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué llegaron a ser ejemplo a todos? ¿De quiénes aprendieron? De sus evangelistas, de sus predicadores, de sus misioneros. Ellos están siguiendo el ejemplo de aquellos que lo evangelizaron a ellos, de aquellos que llegaron con el evangelio a ellos. Están siendo igual que sus predicadores. Versículo 8. Miren, aquí tenemos un ejemplo más preciso, más claro de la obra de fe y del trabajo de amor. Pablo nos lo explicó en el 3 ni en el 4, pero aquí tenemos un ejemplo de la obra de fe de ellos y del trabajo de amor de ellos. ¿Qué obra estaban haciendo? ¿Qué trabajo estaban haciendo? Chiquillos, estaban realizando la misma obra, el mismo trabajo de esos predicadores, de esos misioneros, de los que lo evangelizaron a ellos. Mira, versículo 8. Aquí está la obra de fe y el trabajo de amor de ellos. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Qué terrible! Es interesante. ¿Ha escuchado la frase de gracia recibiste y dar de gracia? ¿La ha escuchado? Esto está pasando aquí. Mira el versículo 5. Mira el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El evangelio llegó a Tesalónica. Y en el verso 8, el evangelio sale de Tesalónica. ¡Wow! ¡Wow! Eso es.
el evangelio llegó a Tesalónica y el evangelio sale de Tesalónica. Eso es dar de gracia lo que por gracia. Eso es seguir el ejemplo de sus misioneros. Recuerden que estuvieron en Filipo, pasaron a Tesalónica, después se fueron a Berea, después a Macedonia. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y mi socio. Y la palabra para divulgada es como un eco resonante. Yo lo diría, es como el ruido de un trueno. Eso significa la palabra literalmente. Es como el ruido de un relámpago, es como el ruido de una multitud, es como el ruido de una trompeta. La palabra divulgada es como usted coloca la radio, ¿cierto? O el televisor. Y te dicen, súbele todo el volumen. Eso significa la palabra divulgada. Suban el volumen. Los tesalonicenses le subieron el volumen y predicaron a todas las personas. Como si fuera un ruido, un trompetazo, un trueno, como si fuera un eco. Una hermana que partió a la presencia de Dios, la fuimos a visitar, ella estaba con un tanque de oxígeno. Y empezamos a cantar alrededor de su cama, alabanzas. Y después el hermano dio un devocional bíblico. Y la hermana se sacó el... ¿Les puedo pedir algo, hermanos? ¿Qué? Canten más fuerte y usted predique más fuerte. Para que escuchen mi marido, para que escuchen mis hijos, para que escuchen mis vecinos. Suban el volumen, nos dijo la hermanita. ¿Cómo cantan tan calladitos? Suban el volumen. Así como gritamos en el estadio, suban el volumen. La palabra, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. La palabra divulgada, ese es el sentido. Subir el volumen a la predicación, subir el volumen al mensaje. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Dónde estaban predicando? En todo lugar. Y si tú haces un estudio, pero un estudio serio de tesalonicenses, recursos humanos no tenían. De hecho, en 5 años más, ellos van a hacer los de 2 de Corintios 8, una gran prueba de tribulación y su profunda pobreza. Ellos llegaron a ser los pobres de Macedonia, junto con Berea y junto con Filipo. Ellos no tenían recursos, pero llevaron el Evangelio de Cristo a todo lugar. Y no tenían carros, ni transporte de trenes, ni de aviones. Pero lo hicieron en toda Grecia. Y usted tiene que llegar a su casa a la noche y ver el mapa de toda Grecia. Y en Acaya. Se convirtieron en una iglesia misionera, en una iglesia evangelística. ¿De quién aprendieron eso? De esos predicadores. Si Pablo es así, Tito es así, Silas es así. ¿Cómo termina el versículo 8? De modo que nosotros no tenemos necesidad. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, estos nos están dejando sin trabajo. Pablo llegaba a un pueblo a predicar el evangelio. No, ya nos predicaron.
Los tesalonicenses pasaron por aquí. Llegaban a otro pueblo, ya nos predicaron. ¿Y quién pasó por aquí? Los tesalonicenses pasaron por aquí. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque los tesalonicenses les predicaban a todos. ¿Cómo sé que Dios está actuando en mi congregación? ¿Cómo sé que Dios está actuando en tu vida? ¿Cómo sé que Dios está trabajando en mi vida? Por la obra de fe, por el trabajo de amor. Aquí hay una obra de fe, aquí hay un trabajo de amor, y es predicar el evangelio en todo lugar. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo necesito decir algo, porque usted tal vez, no sé si lo sabe. Convertirse de los ídolos a los tesalonicenses les costó el odio de sus familiares, el odio de sus vecinos, el odio de la ciudad. Eso lo dice el capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Ellos comenzaron a ser aborrecidos, perseguidos, porque dejaron a los ídolos. Mira, era tan grave la situación que si en la familia alguien se enfermaba, ¿a quién culpaban? Al cristiano. Por tu culpa, porque dejaste al Dios tanto. Porque ofendiste al Dios tanto. Porque ofendiste a Apolo, ofendiste a Zeus. Si había un terremoto, una desgracia en la ciudad, culpaban a los cristianos. Porque ustedes abandonaron los ídolos, abandonaron los templos, abandonaron la religión, y por culpa de ustedes nos pasan esta desgracia. En serio, los culpaban a ellos. Porque los familiares sintieron que estaban siendo traicionados por ellos. A ellos les cerraron sus negocios para comprar, y cerraron sus negocios porque nadie les compraba a ellos. No podían comprar y no podían vender. Se fueron en quiebra. Porque abandonaron sus ídolos, porque renunciaron a sus ídolos, porque dejaron a sus ídolos. Un ídolo, por si acaso, chicos, es cualquier persona o cualquier cosa que está reemplazando a Dios en tu vida, que está ocupando el primer lugar en tu vida y no Jesucristo. Y hoy día en la iglesia de Cristo hay mucha idolatría en la iglesia de Cristo. En serio. Porque los cristianos están reemplazando al Dios vivo, están reemplazando a Jesucristo. Ahora lo reemplazan por un partido de fútbol. Lo reemplazan por cualquier cosa, por un baby shower, están reemplazando a Cristo. En serio, se reemplaza a Cristo por cualquier cosa hoy día. Se deja a Dios de lado por cualquier cosa. En la Biblia, para que usted lo estudie, la obstinación de mi corazón, el orgullo de mi corazón es un tipo de idolatría. Primera de Samuel 15, versículos 22, 23, 24. La avaricia, Colosenses 3:5, es un tipo avaricia. El querer tener más, más y más. Y nunca se sacia con lo que tiene. Nunca está contento con lo que tiene. Porque quiere más.
y cristianos que tienen hasta 2, hasta 3 trabajos. Y reemplazan a Dios, porque no creen que Dios puede sustentar, no creen que Dios puede proveer. No creen que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y reemplazamos a Dios. Uno tiene que examinar el corazón. Si en mi corazón he reemplazado al Dios vivo, he reemplazado al Dios verdadero, si realmente he renunciado a los ídolos que tenía en la vida antigua. Estos tesalonicenses se convirtieron, y convertirse significa, mira 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, verso 14 y 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Les voy a mostrar lo que es un convertido a Cristo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Aquí viene, miren, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién estás viviendo? Uno tiene que vivir para aquel que murió y resucitó por uno. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. Él es el objeto de nuestra adoración. Ese es un convertido. Sale de las aguas y vive para aquel que murió y resucitó. ¿Cuántos cristianos viven para ellos? Solo piensan en ellos. Solo se preocupan de ellos. Solo viven para ellos. Y se bautizaron. Uno 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios vivo. ¿Para qué se convirtieron según el versículo 9? Para servir al Dios vivo y verdadero. Servir. Me convierto para servir a Dios, para amar a Dios, para seguir a Dios, para adorar a Dios. Me convierto para servir a Dios. Por eso no me cabe en la cabeza cuando alguien le dice a otro, ¿y vas a ir el domingo a la iglesia? ¿Vas a ir al estudio bíblico? ¿Vas a ir a la confraternidad? ¿Cómo le haces una pregunta así a un cristiano? Si se supone que te convirtiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, para alabar al Dios vivo, para glorificar al Dios vivo, para amar al Dios vivo. Te convertiste para servir a Dios. Por eso me gusta el nombre de esta campaña. Crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. No es en vano. Amén, hermanitos. Versículo 10 y terminamos. Y esperar de los cielos. Pregunta. ¿Cómo esperamos a Jesucristo desde los cielos? ¿Cómo lo esperamos? Sirviendo al Dios vivo. Esperamos a Jesucristo desde el cielo, haciendo obras de fe. Esperamos a Jesucristo del cielo, haciendo trabajos de amor. Esperamos a Jesucristo del cielo, perseverando. Esperamos a Jesucristo del cielo, llevando el Evangelio a todo lugar. Así esperamos a Jesucristo, que viene, según Tesalonicenses, viene desde el cielo, viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron,
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Amén. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Uno podría preguntarse, ¿qué ejemplo estoy dando como cristiano? ¿Qué ejemplo estamos dando como congregación? Uno tiene que preguntarse si estoy siendo ejemplo para otros. Ahora sí, que Dios me los bendiga.